El Salmo 17 tiene como título Oración de David. Y en el título que aparece allí más arribita, que será asignado, dice plegaria, pidiendo protección contra los opresores. Y yo le diría también que este salmo es el refugio bajo la sombra de sus alas. Y no podemos como tal este salmo vincularlo a algún momento específico en la vida de David, porque hay demasiados puntos posibles en los que esto se conecta con sus circunstancias generales. Lo que sí podemos decir de este salmo, que es un salmo notable por su confianza en Dios, también por su falta de confianza en sí mismo, en David, y su gloriosa esperanza celestial. Así que veamos el desarrollo de este salmo, de esta oración, y empieza con una súplica para ser escuchado en tiempo de crisis. ¿Está usted en tiempo de crisis? Este salmo es ideal. Como diríamos por allí, este está diseñado como anillo al dedo para aquellos que están en tiempo de crisis, entendiendo que será una crisis para un hijo de Dios. Y en primer lugar, en los versículos 1 y 2, David presenta su causa ante el Señor. Por eso él empieza allí en la primera frase. No voy a leer todos los versos, sino las frases, en el sentido que en la reflexión que queremos darle a este salmo. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Ahora, algo que ustedes han podido ver hasta este momento de los 16 salmos que ya hemos leído, y es que David oraba nuevamente desde un tiempo de crisis. Es algo común en la vida de David, que David tenía muchas crisis y muchas situaciones adversas en su vida, pero también usted puede notar algo, que en medio de esas crisis, él está orando. Ahora, si pudiésemos colocar esa línea equivalente entre crisis y oración, nosotros vamos a encontrar a David todo el tiempo en el mismo proceso. Capítulo 1 al 16, crisis igual a oración. Crisis igual a oración. Ahora, de entrada, usted debe empezar a reflexionar. Cuando usted está en crisis, es igual a oración, equivale a oración. Es decir, en momento de crisis hay una oración también en medio de esas crisis. La primera cosa. Para David, podemos ver que era un hombre con muchas dificultades, claro que sí, pero también podemos ver que era un hombre de oración. La siguiente pregunta que usted debe hacerse, ¿será que nosotros no tenemos dificultades? Claro que sí, pero nosotros somos personas de oración, o somos personas solamente de dificultades, o somos solamente personas de crisis, o somos solamente personas agobiadas, o somos solamente personas con temores, con depresión. Deberíamos entonces reflexionar qué es lo que me hace falta aquí. Oración, oración. Aquí David comenzó su apelación a Dios, declarando la justicia de su causa. Él creía que Dios tenía todas las razones para oír su clamor porque su causa era justa. Ahora, analicemos este punto. Es muy posible que alguien piense que su causa es justa, pero tal vez no lo sea. O que ambas partes, digamos, entre una situación con otra persona, que ambas partes piensen que en su lucha absolutamente estén convencidos de que su propia causa es justa. Usted tiene de pronto algún altercado, alguna situación con otra persona, con un familiar, con un compañero de trabajo, con un jefe, con su cónyuge, y cada uno puede pensar que su causa es justa. Eso se puede dar. Entonces, esto nos dice que no podemos aplicar automáticamente estas palabras de David a nosotros mismos. No lo podemos hacer, porque no podemos juzgar inmediatamente nuestra causa como justa. Nos debe asaltar allí en ese momento una duda razonable, porque si yo estoy pensando que mi causa es justa, la otra persona también lo está pensando, que su causa es justa. Y entonces, entre ambas causas justas, entonces, ¿cuál es el problema?
Así que debemos mirar que no podemos tener esa misma forma de reflexionar de David con respecto a nuestras causas. Sin embargo, podemos mirar nuestra causa de la manera más imparcial y desapasionadamente posible. Es decir, mirándola desde la perspectiva de los demás lo mejor que podamos. Esta parte es la más buena, ¿no? de esta situación. Mirar nuestra causa desde la perspectiva de los demás. Ponga atención a eso. Y estar más preocupados por lo que es verdaderamente justo que simplemente por lo que nos favorece. Hay dos cosas ahí inmediatamente que a usted le va a reventar la cabeza. Tener que mirar la causa justa desde la perspectiva de la otra persona y no la propia. Y en segundo lugar, mirar verdaderamente no lo que nos favorece, no buscando nuestro favor o el que quiere salir ganándola siempre. Ahí es el criterio cristiano y santo que nosotros debemos tener. Entonces, lo que sucede, mis queridos hermanos, es que nuestra primera emisión ante las situaciones injustas que parecen que vienen a nuestra vida, en muchos sentidos, nos vamos por los sentidos humanos y nos vamos por nuestra forma de pensar humanamente, impulsivamente ante esas situaciones. Así que nosotros debemos tener más cuidado en clamarle a Dios y más cuidado del tipo de palabras que expresamos cuando queremos justificarnos delante de Dios. Es decir, dice Charles Spurgeon, si nuestra oración fuera como el llanto del niño, más natural que inteligente, ponga atención, más natural que inteligente y más ferviente que elegante, no será menos elocuente con Dios. Hay un gran poder en el llanto de un niño para prevalecer en el corazón de un padre. ¿Qué busca Dios de nosotros? No que seamos tan elocuentes, tan versados, que nos llenemos de tanta prosa para hablar, para decir, para presentar nuestras oraciones, sino que presentemos nuestro corazón afligido a un Padre que estará atento para atender nuestras causas. Por eso David dice lo siguiente, para que pueda enlazarlo con la idea primera. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahí entonces ya usted puede decir, estoy orando con sinceridad de corazón, con palabras puras, sinceras, a pesar de que mi causa todavía no sé si es justa o no lo es. Aun cuando David estaba convencido con respecto a la justicia de su causa, miremos entonces que también tuvo cuidado de hablar honestamente acerca de su problema, con labios sin engaño. Entonces la idea es que David no ha engañado para merecer su problema actual y que no estaba ocultando hechos que socavarían su causa. Esa es la forma en la que David también podía confiar en Dios y en la respuesta de Dios, porque él lo estaba haciendo sin labios engañosos, no buscando salir entonces victorioso de cualquier manera porque es que es mi causa, sino que consideraba el juicio de Dios. Por eso en el Salmo 139, versículos 23 y 24, David oró de la siguiente forma. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora usted puede encontrar una fórmula para orar delante de Dios. Ante las aparentes injusticias y ante el aparente atropello de su causa justa. ¿Por dónde debe empezar usted allí? Examinando su corazón. Pero no usted, sino Dios. Dios examinando su corazón. De acuerdo a lo que Dios, como Dios puede saber de lo más profundo de su corazón. Así que este es el tipo, el tipo de oración que David tenía. Porque en esta oración él quiere
conocer el propio corazón. Y Él quiere conocer incluso los motivos y pecados ocultos que Él pueda tener y que de pronto desconoce, o en lo que no sea asincerado delante de Dios. Entonces aquí Él viene a Dios con cierta confianza a través de una conciencia probada, a través de eso, labios sin engaño. Dice también otro escritor, tiene la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Profesan como santos, pero practican como satanes. Tienen sus oraciones largas, pero oran poco. Así es de pronto los labios engañosos. Luego David dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Versículo 2. Mire que David no quería una reivindicación que viniera de él mismo. Dese cuenta allí. En su larga lucha con el rey Saúl, David tuvo varias oportunidades para arreglar las cosas él mismo, pero se negó y esperó hasta que la vindicación llegara de la presencia de Dios. Y la historia nos muestra que fue así. Los relatos bíblicos nos muestran que el juicio, el día de la venganza, fue de Jehová y no de David. Entonces esta fue una forma importante en la que David dejó su problema al Señor. David dijo, Dios, Padre, me niego a tomar el asunto en mis propias manos. Esperaré que de tu presencia proceda mi vindicación. Quiero saber que esta es tu obra y no la mía. Mire las expresiones de David para orar. Y mire cómo se asumen los problemas. Y mire cómo se asumen las causas injustas. Y mire cómo se asumen aquellos enemigos que se puedan levantar. ¿Está usted tomando atención de esto? ¿Está tomando nota? ¿De qué forma? ¿De qué forma es que usted puede responder ante las causas aparentemente injustas? Por eso coloca David luego, vean tus ojos la rectitud. Entonces David puso un énfasis en la justicia de Dios que en su propia causa. Él creía que su causa era justa, pero habló de una manera que daba más importancia a la rectitud. Entonces va a otra instancia David. Ahora no dice, no mire mi causa, mire mi rectitud, Señor. Mira mi rectitud. Mis hermanos, con qué facilidad nosotros nos justificamos ante las adversidades y ante las personas. Con qué facilidad nosotros nos queremos ver como hombres, mujeres justas, piadosas, pero realmente lo que le debemos decir primero al Señor es mira mi rectitud delante de ti. David tiene la idea diciéndole al Señor, Señor, creo que mi causa es justa y he escudriñado mi propio corazón en busca de engaño. Sin embargo, David le dice al Señor de esa manera, espero tu vindicación y quiero que hagas y promuevas lo que es correcto. Si no estoy de tu lado, muéveme para que lo esté. Eso es lo que había en el corazón de David al orar. ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder y a humillarnos para que el Señor nos diga un momento, detente, para aquí, deja esa carrera, apaga ese carro y ahora venga a mis pies y humíllate? Mis hermanos, nosotros a veces creemos que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino, que solamente tenemos que flotar y Él nos va a responder, sin mirar si realmente se lo están mereciendo, sin considerar su corazón, sin considerar su rectitud, sin considerar realmente la causa de los demás y solamente están pensando en lo propio, en lo mío, para mí. No consideramos realmente cómo debemos llegar a Él en oración y se nos hace tan fácil. No se trata de las palabras, no se trata de adornar las oraciones, se trata de tener una rectitud de corazón delante de Dios, una disposición correcta delante de Él, para que seamos examinados, evaluados y no lleguemos como niños mal educados a simplemente pedirle a Dios que nos dé respuestas porque sencillamente las queremos, las necesitamos. A veces ni nos sabemos expresar delante de Dios como nuestro Padre y lo tratamos como el amiguis, lo tratamos como cualquier persona
sin considerar que es el Dios soberano, todopoderoso. Debemos contemplar un poquitico más acerca de los atributos de Dios, de su ser divino, estudiar la confesión de fe, cuando nos hablan de Dios y la Santa Trinidad. Debemos ir a los atributos, debemos conocerlo para saber orar y pedirle a Dios para que Él responda. A veces lo que necesitamos es cambiar la actitud de corazón más que las palabras. La actitud de corazón, mis queridos hermanos. Por eso David presenta una súplica de un corazón probado. Él dice en el versículo 3, tú has probado mi corazón. David invitó a la prueba en los versículos anteriores. Él invitó a ser probado. Y aquí habla como si hubiese pasado la prueba. Aquí David parece que ya la superó. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Quizás David, este salmo lo está presentando, esta oración, en el contexto de las persecuciones por parte de Saúl, que perseguía la vida de David. Y David puede decir delante de Dios que me has visto en mis retiros más secretos. Y también puede decir, Señor, tú sabes si he planeado maldades contra él, el que quiere quitarme la vida. David está considerando todo eso. Si en su tiempo de escapatoria, escape, de huida, de escondite de Saúl, él estaba pensando en vengarse en él. Y por eso le dice, Señor, considera. Y por eso tú has probado mi corazón, que no estuve ardido de furia, de odio, para querer asesinar a quien me persigue. Así que, mis hermanos, se necesita cierto nivel de paciencia y madurez para permitir que Dios pruebe el corazón de uno de esta manera, a pesar de la circunstancia en la que se encuentre. Esto es lo importante, mis hermanos. Usted está enfermo, está con estrechez, con situación económica, problemas familiares, con angustia, con dolor, con enfermedad, con problemas con los hijos, con problemas en el trabajo, y usted en ese momento considera que Dios pruebe su corazón, o simplemente dice, Señor, dame lo que yo quiero porque soy tu hijo favorito, como el niño mimado y malcriado que hoy día se ven, hoy en día que los papás se están levantando, unos maleducados. ¿O será usted el hijo que dice, Señor, prueba mi corazón delante tuyo? Mis hermanos, debemos aceptar el hecho, pensar por un momento de que podríamos estar equivocados y que alguien más fuera de nosotros puede tener razón en el asunto. Y debemos estar más interesados en la justicia de Dios y en su estándar de lo correcto y lo incorrecto, que en vez de ganar nuestra causa. Debemos acercarnos a Dios y a su palabra con un corazón listo para ser convencidos y corregidos. Mis hermanos, no abusemos del gran amor que Dios nos ha dado, la confianza y la gracia para proceder de una forma insensata delante de Él. Por eso hay tres preguntas que usted tiene que hacerse en este punto. En primer lugar, ¿permito que Dios pruebe mi corazón? Haga la lista. ¿Permito que Dios pruebe mi corazón? En segundo lugar, ¿puedo ser corregido? Porque al final de cuentas Dios prueba mi corazón, pero yo puedo ser corregido. ¿Lo acepto? Tercero, ¿escucharé a los demás cuando me digan que puedo estar equivocado? ¿O solamente usted espera que le digan, hermano querida, hermana querida, Dios te ama y todo va a salir bien para ti? ¿Cuándo estamos dispuestos a ser exhortados por otra persona que nos ama y nos dice, mira que hace falta esto? ¿O solamente esperamos escuchar palabras dulces que alegran mi corazón porque son las cosas que queremos escuchar? Meditemos un poco sobre eso. David permitió que Dios probara su corazón y por lo tanto vino con gran confianza en oración. Mis hermanos, el pecado abierto y no confesado es una gran barrera de oración. En cambio, una vida recta es una base sólida para las apelaciones delante de Dios. Entonces también debemos examinar nuestro corazón antes de orar. ¿Estamos siendo desobedientes?
Estamos siendo egoístas, estamos descuidando un deber importante. ¿Hay algún mal que debamos remediar primero? ¿Está en orden nuestras prioridades? Todo eso debemos tenerlo presente cuando oremos delante del Señor. David dice, ha resuelto que mi boca no haga transgresión. Mire, mis hermanos, que David tuvo mucho cuidado de no hablar de manera pecaminosa acerca de su crisis. Ah, mis hermanos, qué pecado cometemos nosotros cuando queremos justificarnos, cuando nos queremos ver justos ante los problemas, dificultades. Mire, él podía hablar de una manera que pudiera engañar a otros o a sí mismo y promover su propia causa a expensas de la justicia de Dios. Sin embargo, David había resuelto que no sería así. Mis hermanos, esto es muy importante para que lo anotemos. Dice, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Ahora, ¿por qué David era tan bueno en esta clase de autoexamen? Él era bueno porque él vivía en las palabras de los labios de Dios. O sea, él conocía, amaba y vivía la palabra de Dios. Por eso él podía tener este tipo de autoexamen, de autoanálisis. Así que fue esta palabra la que probó a David y no halló nada. Fue esta palabra la que dio a David la sabiduría y la fuerza para guardarse de las sendas de los violentos. Por eso es importante tener la escritura, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es allí cuando yo tengo que tomar de ella. ¿Para qué estamos tomando la palabra de Dios? ¿Para qué estamos tomando el conocimiento en la palabra de Dios? ¿Para qué me estoy llenando la cabeza de las cosas de Dios, de la doctrina de Dios? ¿Para qué? Pues para usarlas, para que sean ellas las palabras de los labios de Dios puestas en nosotros para este tipo de situaciones. Por eso David tenía un examen correcto de su corazón, porque estaban las palabras de Dios en él. No eran palabras para demostrar qué tan sabio era, o qué tan elocuente era. Eran las palabras para ser autoexaminado. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento de Dios, con la doctrina, con la enseñanza? ¿Simplemente para expresar conocimientos? ¿Para expresar que sabemos más que los demás? ¿O la estamos utilizando para examinarnos a nosotros mismos, mis hermanos? Es la reflexión. Las iglesias bíblicas también están pecando mucho, pero demasiado por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios y no son examinados a sí mismos en su interior por esa palabra. No porque la palabra no lo haga, sino porque nosotros nos hemos acostumbrado a llevarla únicamente a la cabeza y a la boca para hablar como los necios. Ese es el gran problema y el gran peligro de muchas personas que se están engañando a sí mismos y por eso tienen tanta doctrina, pero está tan lejos de la voluntad de Dios por esa situación. Es importante probar nuestro corazón también a la luz de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Así que luego David pasa a la súplica por protección, versículo 5, para buscar que Dios sostuviese sus pasos. Dice, sustenta mis pasos. ¿Por qué David coloca esto aquí? Porque él sentía que estaba en peligro de caer o resbalar en el desastre. Y él necesitaba que Dios mantuviera sus pasos para que sus pies no resbalaran. Mis hermanos, la palabra de Dios nos da dirección, pero la gracia de Dios debe capacitarnos para seguir su dirección. Y esa gracia debe obtenerse por medio de la oración. Le repito la fórmula. La palabra de Dios nos da dirección. ¿Cómo es eso? Cuando la gracia de Dios nos capacita para seguir su dirección. Por la gracia de Dios seguimos la dirección de la palabra de Dios. Y esa gracia, ¿cómo se obtiene? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Así que no estamos hablando aquí de fórmulas mágicas. No estamos hablando aquí de flotarle la barriguita al genio, al Buda, o de flotar la lámpara, la botella de Aladino, para que se den las cosas de forma mágica. Tenemos una responsabilidad, mis hermanos, delante de Dios cuando oramos, para que no vayamos a caer o apartarnos del camino. Por eso él habla en tus caminos.
en tus caminos. Esto nuevamente muestra la significativa humildad de la oración de David. Él quiere ser sostenido, él quiere ser sostenido, pero en los caminos de Dios. ¿Cuánto consideramos nosotros los caminos de Dios? Porque queremos hacer la voluntad de Dios, o sea, queremos que la voluntad de Dios esté en nosotros, pero en nuestros caminos. ¿Lo ha notado usted de pronto? Que la voluntad de Dios se aplica a mí en mis caminos, como si Dios fuese el sirviente. Esa es la situación. Al contrario, debemos estar en los caminos de Dios para estar en su voluntad. Hemos hecho como que, parece como que las cosas están al revés, mis hermanos, se lo estamos entendiendo a veces de esa manera. Y por eso procedemos de una forma tan egoísta y egocéntrica, mis hermanos. Porque no consideramos que son los caminos de Dios, no los propios. No es que Dios venga y respóndeme con tu voluntad, pero en mis caminos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si yo ya estoy caminando en una dirección y no me quiero apartar y por el contrario, quiero persistir en la necedad, ahí está el problema. Entonces, ¿de qué voluntad de Dios estaríamos hablando allí? Es lo que yo les quiero como transmitir en este momento. Luego dice en el versículo 6 y 9, donde él busca mantenerse a salvo con el poder de Dios. Él le dice allí, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Y mis hermanos, entendiendo todo lo anterior, usted puede orar de esa manera. Si usted ha hecho todo lo anterior como lo ha hecho David, usted puede decir, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Porque esa es la tranquila confianza de David en medio de su crisis. Y esa confianza es alentadora. Y aún sus problemas no habían desaparecido, vendrían más problemas, pero todavía confiaba en que Dios lo oiría cuando lo invocara. Así que aquí es un gran modelo de oración, porque la forma como David usa argumentos para apelar a Dios es extraordinario, porque David no se limita a pedir lo que quiere o necesita. Él argumenta su caso explicando a Dios lo que Dios puede estar haciendo de acuerdo a esta comprensión. Pero también nosotros no presentamos tales argumentos en oración porque podamos hacerlo a través de argumentos brillantes o persuasivos, como tratando de convencer a Dios. No es que lo hagamos así. Es porque los argumentos nos obligan a pensar detenidamente en lo que estamos pidiendo y a agudizar nuestras peticiones. Es decir, el argumento lo tenemos en el corazón y nos obliga a pensar en cómo yo debo orar y cómo yo debo pedir, cómo yo debo expresarme delante de Dios. No es para dar argumentos a Dios para convencerlo, es para saber pedir delante de Dios. Así que luego dice David, muestra tus maravillosas misericordias a tu diestra. Y mis hermanos, aquí importante. Esta es la primera aparición en los salmos de la maravillosa palabra misericordias. David pidió que este amor especial le fuese mostrado por el poder especial de Dios. Es decir, tu diestra. Cuando habla de tu diestra es el poder especial de Dios. Y estas expresiones son únicas en esta parte de los salmos, donde están las maravillosas misericordias. David hablaba más de maravillosas misericordias y de la diestra de Dios. Así que la maravilla del amor extraordinario es que Dios lo convierta en algo tan ordinario que nos dé maravillosas misericordias. Y sin embargo, nos las dé tan a menudo que se convierta en una bendición diaria y sin embargo siga siendo maravillosa. Las maravillosas misericordias de Dios. Porque muchos de nosotros pedimos o solo esperamos misericordia moderada de Dios. Hacemos pequeñas nuestras oraciones, nuestra fe y nuestras expectativas. En cambio, David aquí nos muestra un patrón para esperar y pedir de Dios maravillosas misericordias. Mis hermanos, todo lo anterior es para lograr esas maravillosas misericordias. No estamos a veces como volando muy bajito para pedir del poder de Dios y de su gracia y de la respuesta y de todo lo que Dios puede hacer en nosotros. No porque limitemos a Dios, es que nuestro corazón está cerrado a Dios. Porque Dios nos puede mostrar sus maravillosas misericordias en los momentos de crisis, pero
debo considerar la oración de David. ¿Mm? Dijo Spurgeon. ¿No ves que has sido un pecador maravilloso? Maravillosamente ingrato has sido. Maravillosamente has agravado tus pecados. Maravillosamente pateaste contra las lágrimas de una madre. Maravillosamente desafiaste los consejos de un padre. Maravillosamente te has reído de la muerte. Maravillosamente has hecho un pacto con la muerte y una alianza con el infierno. Oh, dice él, Dios nunca tendrá misericordia de mí. Es una cosa demasiado grande para esperar, una maravilla demasiado grande para esperar. Joven, aquí hay una nueva oración para ti. Muestra tus maravillosas misericordias. Fin de la cita. Va quedando más claro el tema. Y luego dice David, esta frase es muy hermosa y conocida, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Qué significa esto? La frase niña de tus ojos no es una niña por ahí pequeñita de falditas, de cuadros y un vestidito rosadito con una aquí una cintica en el pelo rosado y un chupetico, no. La niña de tus ojos se usaba para describir algo precioso, que se lastima fácilmente y que exige protección. David quería ser guardado por Dios como si fuera algo valioso e incluso frágil. ¿Quién dijo que es que el vaso frágil son las mujeres? Son las mujeres. Dice más vaso más frágil, pero no quiere decir que los hombres no sean frágiles, sino que dice que la mujer es vaso más frágil que el hombre, pero el hombre también es frágil. ¿Lo vemos? Ninguna parte del cuerpo es más preciosa, más tierna y más cuidada que el ojo. Y del ojo no hay porción más peculiarmente protegida que la parte central, la pupila, o como la llama el hebreo, la niña del ojo. Entonces, dice Charles Spurgeon, el creador omnisciente ha colocado el ojo en una posición bien protegida. Está rodeada de huesos que se proyectan como Jerusalén, rodeada de montañas. Además, su gran autor la ha rodeado de muchas túnicas de cobertura interior, además del seto de las cejas, la cortina de los párpados y la cerca de las pestañas. Y además de esto, le ha dado a cada hombre un valor tan alto para sus ojos y una aprehensión tan rápida del peligro que ningún miembro del cuerpo es cuidado más fielmente que el órgano de la vista. Fin de la cita. Así que esta figura retórica era muy conocida en el pueblo hebreo. Deuteronomio capítulo 32 dice lo siguiente: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Luego dice en el Proverbios capítulo 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Luego dice Zacarías capítulo 2, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, mantenerse como la niña de los ojos significa ser guardado con muchos guardas y protecciones. Cuando se vuelva a ver al espejo, mire sus ojos. En primer lugar, dele gracias a Dios porque ve. Y en segundo lugar, mire las guardas y la protección que tienen sus ojos y el cuidado que hay en ellos. Ser siempre significa ser siempre mantenido a salvo. Significa ser guardado de las cosas pequeñas como polvo y arena. Significa ser guardado de una manera sensible y tierna. Significa mantenerse despejado y sin obstrucciones. ¿Cuánto tiempo usted puede estar en el día con una viga en el ojo o con una pestaña? ¿Cierto que no? Significa ser guardado como algo hermoso y eminentemente útil para nosotros. Y luego viene otra frase hermosísima donde dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oh Señor, esta frase. Qué hermosa esta frase. Esta es otra figura retórica poderosa, Señor. ¿La idea cuál es? Es como una ave madre protegiendo a sus polluelos de los depredadores, de los elementos y de los peligros, reuniéndolos bajo sus alas. Y esta figura retórica también se usa en otros 3 salmos, para que usted lo tenga presente. El Salmo 36, versículo 7 dice allí,
Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 57, uno dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y luego dice el Salmo 63:7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y Jesús, nuestro gran y poderoso y amante Jesús, usó esta misma imagen de palabras para mostrar su amor y cuidado deseado por Jerusalén. En Mateo 23:37, él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mis hermanos, así como el ave madre protege completamente a su prole del mal, y mientras tanto los acaricia con el calor de su propio corazón, cubriéndolos con sus alas, así hace el Señor. Dios es condescendiente con sus hijos y tiene ese amor de padre perfectamente para proteger a sus hijos. Entonces, en conjunto, aquí vemos dos frases con imágenes poderosas del cuidado de Dios por su pueblo. Son supremamente poderosas. La niña de tus ojos y los que son cubiertos por las alas de Dios. Así que podemos confiar plenamente en el cuidado pleno, completo, total, seguro de Dios de parte para nuestras vidas. Luego dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Mis hermanos, algo que usted debe también contemplar en la vida de David, que él tenía amenazas reales. La amenaza de la vida de David era real, no era imaginaria. Él se enfrentaba no solo a la opresión que le dificultaba la vida, sino también a enemigos reales que buscaban terminar con su vida. O sea, estas oraciones son oraciones reales, porque realmente David estaba siendo acechado. Y nosotros tenemos a veces el 90% de problemas imaginarios, temores imaginarios, culpas imaginarias, obsesionados por causas imaginarias, en vez de notar que aquí David realmente tenía un problema real. Estaba siendo acechado, y no solamente por Saúl, por el rey, sino por todo un ejército. Estaba siendo cercado por los enemigos. Y sin embargo, a pesar de las amenazas reales, David hizo lo correcto. Oró. Oró delante de Dios. Entonces los miedos que se han convertido en oraciones ya están vencidos en más de la mitad. Dice otro escritor. Si usted puede vencer los miedos con la oración, ya tiene usted la mitad de ganancia. Tiene que empezar a orar. No es saber, voy a orar cuando ya esté bien, es orar cuando usted está mal, es orar cuando usted tiene presión, es orar cuando usted está en dificultades, es orar cuando no tiene ganas de orar. Es ahí cuando tiene que postrarse delante de Dios, mis hermanos, es un asunto de vida o muerte. Pero es importante que usted pueda tomar esas palabras con toda seriedad y responsabilidad. Ore cuando no tiene ganas de orar, porque es ahí cuando tiene que orar. Debemos meditar sobre esto. Decía, decía un maestro de la Biblia una frase como la siguiente: cuando cuando él iba a orar delante de Dios buscando protección, él decía, tu propiedad está en peligro. ¿Lo puede ver? Señor, tu propiedad está en peligro. Qué bueno cuando nuestras causas son puestas delante de Dios. Qué bueno cuando consideramos esto. Así que luego en el versículo 10 a 14 encontramos la derrota de los orgullosos y la arrogancia de los enemigos. Dice, envueltos están con su grosura. David empieza a describir a aquellos enemigos mortales que lo oprimían tanto, porque eran insensibles con su grosura y hablaban arrogantemente. Esa es la descripción de los enemigos. ¿Usted cuándo ha visto a un enemigo en la fe que hable de forma persuasiva y humilde? El significado claramente es que el orgullo es el hijo de la abundancia, engendrado por la complacencia propia, que endurece los corazones de los hombres contra el temor de Dios
y el amor de sus prójimos. Entonces, cuídese cada uno de que mimando a su carne no levante contra sí mismo un enemigo de este sello. Cada uno de nosotros podemos estar levantando a un gigante arrogante cuando nos mimamos en la carne, cuando solamente miramos nuestra causa, cuando nos sentimos los pobrecitos y el ayayay de este mundo, y cuando queremos tener todas las misericordias de los hombres y toda la protección de Dios. Miremos que esa complacencia no sea de un corazón endurecido, que se llena de arrogancia delante de Dios. Estos enemigos dicen que en para David han cercado ahora nuestros pasos y tienen puestos sus ojos. Son como león que desea ser presa. Entonces David aquí escribe las acciones peligrosas. Es decir, no son imaginaciones. Él las veía en el desierto. Él los veía estas acciones en los valles, en las montañas. Los enemigos eran como salvajes, como bestias, como leones, como un león que destruye a su presa. Así lo describe David. Pero ante todo esto, David dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro y póstrales. David no dijo, Señor, dame a mí la fuerza de Sansón, dame a mí la fuerza de los Josué, dame la fuerza de estos hombres. Dijo, Señor, dependo de ti solamente, dependo de tu protección. Y no fue porque David tuviera miedo de enemigos semejantes a leones, porque David, si usted lo puede recordar, David, cuando era niño, había vencido tanto al oso como al león. Era porque David necesitaba ver a su enemigo derrotado por la mano de Dios y no por la mano de David. Mis hermanos, esta visión es importante en la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, tenemos que salir nosotros a veces mucho del escenario, verlo a él triunfar y verlo a él vencer. Y el Señor lo que nos está diciendo desde hace mucho rato es, permítame, yo manejo este carro. Permítame, yo me siento en el trono. Permítame, yo voy adelante. Permítame, yo venzo. Permítame, yo gano las batallas. Nosotros a quien tenemos que ver derrotando, logrando la victoria, venciendo es a Dios. Nosotros tenemos que hacernos a un lado y decirle, Señor, sigue tú adelante, porque yo no puedo. Es más, si yo lo intento, voy a fracasar. En cambio, tú, Señor, eres el vencedor. Sigue adelante y yo simplemente contemplaré tu mano poderosa sobre todos los eventos, sobre todas las circunstancias. Reformulemos nuestras oraciones, hermanos. Reformulemos nuestras causas justas. Reformulemos la presencia de Dios poderosa, luchando, peleando y ganando la victoria Él para Él. Por eso Él dice, sal a su encuentro. En hebreo quiere decir esta frase, enfrenta su rostro. Es decir, avanza contra él y enfréntate a él en la batalla como salían a hacer los enemigos. Está diciendo que Jehová, que Dios salga y pelee y derrote a los enemigos cara a cara, cara a cara. Ahora pregúntese usted, ¿quién ganará? Esto es hasta emocionante. Es hasta emocionante, mis queridos hermanos, para cuando venga una prueba, cuando venga una dificultad, y es Señor, eres tú el que vas a vencer, sal adelante y triunfa. No yo, Señor. No se trata de mí, se trata del Señor de Dios. Así que podemos ver la forma, la confianza en la que David realmente luchaba. Luchaba en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios, en las palabras de Dios. Por eso él puede decir, libra mi alma de los malos, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Así que David reconocía que una característica de sus enemigos era que miraban mucho más a esta vida que a la eternidad. Por eso es muy posible que hayan tenido algunas satisfacciones en esta vida, cuyo vientre está lleno, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos, dice la frase. ¿Cómo lo explica Spurgeon? De la siguiente manera. Dice, su apetito sensual obtiene la ganancia que anhelaba. Dios le da a estos cerdos las cáscaras que necesitan. Un hombre generoso no niega a los perros sus huesos. Y nuestro Dios generoso da incluso a sus enemigos lo suficiente para colmarlos
si no fueran tan irracionales como para no estar nunca, nunca satisfechos. Versículo 15. Encontramos la firme confianza de la oración. Dice aquí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, David se puso aquí en contraste con sus enemigos, que solo miraban a esta vida y no a la eternidad. Así que David no envidió la felicidad de los enemigos, la prosperidad de los enemigos, nada de eso. Él no puso su corazón en tesoros terrenales y temporales, como lo hacen los hombres y Dios, sino que él puso toda su esperanza en contemplar el rostro de Dios en lo eterno. Por eso él coloca, veré tu rostro. David confiaba no solo en la vida después de la muerte, sino que un día vería el rostro de Dios. Y la idea no es meramente de contacto con Dios, sino de comunión sin obstáculos con Dios. Ver a Dios es una relación de intimidad plena. Veré tu rostro en justicia. David tenía la idea que tendría una justicia que le permitiría ver el rostro de Dios. Algún tipo de justicia le permitiría ver el rostro de Dios. David está allí profetizando de cosas futuras en Cristo Jesús para tener una relación sin obstáculos con Él. Así que desde la perspectiva del nuevo pacto, del pacto de gracia en el que estamos nosotros, podemos decir que esta justicia es el don de Dios otorgado a quienes reciben la persona y obra de Jesús por fe. David entre las tinieblas está contemplando esa justicia en Cristo Jesús desde aquella misma época. La pregunta es si usted la está contemplando también. ¿Está contemplando esa justicia de Dios aplicada en su vida ahora y después? Por eso dice David, estaré satisfecho cuando despierte. David sabía que la transición de esta vida a la siguiente era como despertar. Míralo aquí. David tenía un concepto, algo del mundo, del más allá, y que ese más allá era más real y menos nebuloso que el nuestro. David tenía algo de ese despertar en la vida posterior. Aunque el enfoque de David estaba en la eternidad, David no ignora el día presente en un sentido real, con la realidad de la vida que tiene que luchar, pero sin embargo esa realidad de lo eterno le permite tener la cercanía y la comunión con Dios para contemplar su justicia, para contemplar su gracia, para contemplar su amor, para contemplar su protección. Y él está despierto a esa realidad desde ahora en esta vida, con la presencia de Dios para luchar, para hacer y para hacer todo en su nombre. Porque debemos recordar que la vida eterna comienza ahora mismo, cuando nosotros podemos, los creyentes, podemos experimentar el poder de la resurrección y la vida en Cristo Jesús en nosotros ahora, en nuestras vidas, para hacer todo lo que hacemos. Por eso dice David, cuando despierte a tu semejanza. Sin embargo, a pesar de que David no tenía un conocimiento sofisticado del cielo, se podría decir que nadie en el Antiguo Testamento realmente tenía una comprensión acerca del cielo. Estamos estudiando o finalizamos de estudiar Eclesiastés, donde el predicador, donde Salomón tenía algunas ideas de lo eterno, pero no una comprensión del cielo como tal. Sin embargo, su padre David sabía que iba a ver el rostro de Dios, que iba a recibir la justicia de Dios cuando despertara a esa realidad celestial y sería en la semejanza de Dios. Había en ellos una fe tan grande en la otra vida que aún no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos, pero la esperanza estaba asegurada en ese conocimiento que tenían de pronto un poco oscuro. Ahora pregúntese usted, que tiene tanta luz, tanta iluminación, tanto conocimiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de lo eterno, del cielo, del destino de los santos, de los hijos de Dios, si su esperanza es igual, debería ser superior, porque está en ventaja con David, ¿no le parece? Por eso David parecía anticipar lo que Pablo escribiría unos 1000 años después, cuando él dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mis hermanos,
El destino del pueblo de Dios es ser conformado a la imagen de Dios. No es ser un niño mimado en este mundo, pidiéndole a Dios todo lo que le dé todo para que se sienta feliz. Es ser conformados a la imagen de Dios, como se muestra perfectamente en Jesucristo, su Hijo. Esto, y quizás solo esto, haría a David estar satisfecho, mis queridos hermanos. David no estaría satisfecho hasta que viera el rostro de Dios. Pregúntese ¿usted está buscando estar satisfecho? Entre eso está el ver el rostro de Dios. David quería tener una relación disfrutando a Dios sin obstáculos. Le pregunto, mi querido hermano, ¿usted quiere tener una relación sin obstáculos con Dios? ¿Realmente lo medita, lo piensa, lo anhela? David no estaría satisfecho sin recibir la justicia de Dios. ¿Usted ha recibido la justicia de Dios por Jesucristo cuando le salvó? Debería estar ya satisfecho. David no estaría satisfecho si no despertara y viviera en la realidad del cielo. Mis hermanos, usted está contemplando lo eterno, el lugar de la morada de los hijos de Dios por la eternidad. Al despertar a esa realidad que es el cielo y no este mundo caído y pecador, David no estaría satisfecho si no fuese hecho a la semejanza de Dios y en nuestro caso a la estatura de Jesucristo. ¿Usted está trabajando sobre eso, mi querido hermano? Trabajando su corazón, su vida, sus prioridades, sus proyectos, sus metas, su hogar, su matrimonio, sus hijos, sus relaciones, todo para estar conforme a la estatura del Hijo de Dios perfecta, santa, poderosa. ¿O cuáles son sus metas? ¿Únicamente estudiar? ¿Únicamente comer? ¿Únicamente ganar dinero? ¿Únicamente pagar las cuotas del apartamento, de la casa, del carro? ¿Únicamente pagar la universidad? ¿Únicamente pagar los estudios del niño? ¿Únicamente vestirse? ¿Únicamente ir de vacaciones? ¿Únicamente sentirse satisfecha consigo mismo? ¿Únicamente su profesión? ¿Únicamente sus prioridades? ¿Únicamente sus metas? ¿Únicamente sus sueños? ¿Únicamente sus frustraciones? ¿Únicamente sus planes que no han realizado? ¿Únicamente es todo eso para usted la satisfacción? Ahora pregúntese por qué está tan insatisfecho. Porque eso es lo que usted ha puesto en primer lugar. Y por eso nada le agrada y por eso nada le tiene contento y por eso se siente aburrido, deprimido, cansado, fatigado, porque ha buscado la felicidad, la satisfacción en todo eso y no en Dios. Yo creo que alguien revisaría nuevamente sus oraciones y meditaría y estructuraría sus oraciones para decir: yo que estoy colocando aquí, solamente quiero buscar mi satisfacción en mí mismo, en mis cosas, en mis sueños, en mis prioridades, y en todo eso no está Dios. Y si Dios está allí como mi siervo, como el genio de la lámpara y como alguien que me tiene que satisfacer para yo ser feliz. Pensemos ahora nuevamente en la forma como estamos orando, en la forma como estamos pidiendo, y tanto así que hay personas que necesitan aprender a orar, tanto así que no se acercan a pedir que se les enseñe, tanto así que no colocan las peticiones porque les da vergüenza, tanto así que no son humildes para conocer la necesidad de orar a Dios con poder para que sean dadas respuestas a sus oraciones. Y ahora prefieren no orar, siguiendo el engaño de Satanás, siguiendo el engaño del diablo de este mundo, porque sus corazones necesitan venir con humildad delante de Dios para examinar sus corazones, examinar sus vidas, examinar sus prioridades, para que esas oraciones sean puestas delante de Dios. Mis hermanos, hay pecado en la iglesia de Cristo. Hay pecado en la forma como estamos procediendo delante de un Dios que es santo y que conoce todas las cosas. Tanto como cuando no sabemos acercarnos a Él, como no sabemos cómo pedirle y como ahora no queremos orar delante de Él sabiendo que hay necesidad y no queremos ser enseñados. Como David pedía: prueba mi corazón, examina mi corazón, examina mi vida, Señor. Haz tú de mí lo que tú quieras y tú gana las batallas por mí. Mis queridos hermanos, que esta reflexión no sea tan dura como para proceder en la fe de un Dios que es tan bueno, tan generoso, que nos ama y nos protege como a la niña de los ojos y que nos guarda debajo de sus alas. No podemos nosotros hacernos a un lado a esta realidad y no acudir a un Dios tan amoroso, tan grande y tan poderoso, que nos da de todo de Él para estar protegidos y seguros en este mundo. Ahora sí pregúntese usted por qué sufre tanto.
Ahora sí pregúntese usted por qué anda tan decepcionado, tan frustrado con todo lo que usted hace, por qué usted no está satisfecho con su trabajo, por qué usted no está satisfecho con su labor en el hogar, por qué usted no está satisfecho con su labor como madre, como esposa, como hijo, como empleado, como servidor, como hijo de Dios. ¿Por qué razón está tan insatisfecho y tan triste? Por este tipo de cosas, mis queridos hermanos. Esta es la situación. Realmente la palabra de Dios nos habla. Las palabras de Dios nos exhorta, las palabras de Dios nos corrige, pero también nos da luz para que empecemos a caminar en los caminos de Dios y no en los propios.